Hola a todos, soy Mari Carmen Rosano desde Uruguay, organizadora y creadora de la cumbre virtual Sé tu Maestro, dirigida a maestros, docentes, profesores y educadores de habla hispana. Doy la bienvenida a todos aquellos que se interesen por el autoconocimiento y autocuidado, y en especial a todas esas personas que quieren escuchar lo que han venido haciendo otros, como para ver qué es lo que resuena en su corazón y para poder hacer cambios. En el día de hoy estoy muy feliz de dar inicio a todos estos componentes humanos que nos van a apoyar. Me refiero a ponencias, a charlas, a herramientas que nos van a compartir otras personas como nosotros, que han hecho caminos diferentes, pero que están pensando en mejorar su vida. Y justamente en ese camino yo me he encontrado con la posibilidad de hacer esta cumbre virtual y hoy que tengo la alegría de lanzarla, quiero compartir esta experiencia con Ronald Sistek. A él lo conocí buscando expertos para la cumbre. Es una persona que trabaja desde el corazón y que va ampliando el conocimiento de sí mismo para proyectarlo, y lo admiro mucho, por eso creo que es digno de compartir en este momento tan complejo para todos, en esta humanidad que no se sabe en qué está y por qué está así, para qué enseñanza podemos sacar de allí. Invité a Ronald para que conversemos de esas cosas que a todos nos preocupan o nos ocupan en algunos casos, pero que nos hacen sentir que estamos en camino. Así que Ronald, te doy la bienvenida desde Chile, gracias por estar aquí. Hola Ronald, Mari Carmen, gracias bien, por la invitación. bueno Ronald, muchas gracias por estar, por aceptar. Ronald es consultor en cambio y complejidad organizacional. Él trabaja también en aprendizaje transformativo y manejo de proyectos regenerativos. Es codiseñador y académico de metodologías colaborativas y de innovación transformativa en el Centro de Emprendizaje de la Universidad Austral de Chile. Ha capacitado a más de 4.000 personas en el Cono Sur con diversas metodologías. Nació y creció en Chile y en los últimos años ha profundizado en las metodologías de aprendizaje transformativo para adultos y de manejo de proyectos regenerativos. Facilita procesos en colectivos y organizaciones y acompaña en especial las gestiones de cambio. Y eso es lo que a mí me ha motivado como para comenzar esta cumbre hablando de los cambios, de qué nos está sucediendo. Bienvenido, Ronald. Me gustaría que nos contaras de qué forma recibes tú esta invitación para dirigirnos a maestros, docentes, profesores, educadores. ¿Qué te parece esto de profundizar en el autoconocimiento, en el autocuidado? Bueno, gracias Mari Carmen por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí y conversando contigo, porque siento que estas temáticas y esta invitación que tú estás trayendo es tremendamente relevante para los tiempos en los que estamos. Desde que soy padre, probablemente los grandes maestros que tenemos son nuestros niños, y tengo 4, que son Olivia, Blanca, Benito y Tian. Tian es un nombre chino que significa cielo, es una expresión muy antigua, y yo creo que
de ellos probablemente he aprendido mucho, y probablemente una de las cosas que más he aprendido es a tomar conciencia del mundo que le queremos dejar a las futuras generaciones. Como que me han permitido poder mirar en el largo plazo cosas que antes probablemente veía como mucho más encima. Entonces, quizá uno de los grandes desafíos, como tú dices, es entender en qué, cuál es el cambio a la escala mayor que estamos como experimentando en este tiempo. Entonces quería compartirte un poco lo que desde la perspectiva del aprendizaje he ido como teniendo, contándote un poco en el gran cambio, o hablar un poquitito del gran cambio en el que estamos, y que es un cambio que en realidad desde la perspectiva de la civilización humana es el tercer gran cambio que hemos estado viviendo. El primer gran cambio probablemente ocurrió hace unos 10.000 años atrás, entre 10.000 y 12.000 años, fue cuando pasamos de ser cazadores-recolectores a ser agricultores. Y cuando ocurrió eso nos asentamos en un lugar y aparecieron algunos patrones que nos acompañan hasta hoy día. ¿Y por qué te quería comentar esto? Porque algunos de esos patrones acompañan la experiencia de enseñar y de aprender, y la experiencia que hemos tenido todos desde la perspectiva de la educación. Los grandes patrones que aparecieron en esa época y que ha sido como un proceso de miles de años que ha estado como evolucionando, tienen que ver primero con el tipo de conciencia que se manifestó cuando empezamos a ser agricultores. Dejamos un tipo de conciencia y apareció otro. Algunos autores hablan de que la conciencia de los cazadores-recolectores tenían que ver con una conciencia que llamaban de la paradoja o de la libertad, era una experiencia de estar en el mundo acompañando los ciclos naturales del mundo, donde el ser humano de muchas maneras le pertenecía a la tierra y no la tierra al ser humano. Y desde ahí entonces que el tipo de conciencia es un tipo de conciencia más bien horizontal, donde se aceptan profundamente los ciclos naturales, donde la muerte no representa una amenaza ni un miedo, y por lo tanto el tipo de conciencia es una conciencia de mucha libertad y de mucho flujo en la experiencia. Lo que ocurrió cuando nos transformamos en agricultores fue que de a poco empezamos a sentarnos en aquellos lugares donde la tierra permitía regenerarse sola, que básicamente eran los deltas de los ríos. Y lo que ocurrió ahí fue que comenzaron por primera vez los campos sociales asociados a una estructura de organización que eran las estructuras jerárquicas. De las jerarquías comenzaron hace unos 10.000 a 12.000 años atrás, y con eso los campos sociales de miedo, que es el único campo social donde una jerarquía puede funcionar. Ese patrón que tiene tantos miles de años nos acompaña hasta hoy, y nos ha acompañado en todos los ciclos de la educación, donde muchas veces hemos aprendido, o sea, estamos sobreentrenados desde muy chicos a las evaluaciones, a entender que hay unos niños o jóvenes o adultos inteligentes y otros no. Entonces empieza una disociación en esa misma época que tiene que ver con una separación entre nosotros y nosotros mismos, nosotros y el otro, porque existe una amenaza social también entre nosotros y la naturaleza, que probablemente es el origen del nuevo tipo de conciencia que emerge en ese primer gran cambio, que tiene que ver con lo que algunos llaman la experiencia o la experiencia de ascensión o el complejo de autoridad sagrada. Entonces empezamos a mirar al cielo, aparecen las religiones monoteístas después de algunos años, y eso se profundiza, y entonces empezamos a tener además
miedo a la muerte y nos empezamos a relacionar con un mundo donde requerimos de una visión del mundo. Los cazadores-recolectores pareciera que no necesitaban tener una visión del mundo porque ellos experimentaban el mundo tal cual era, ¿no? Entonces, con esta emergencia de las primeras jerarquías, los campos sociales de miedo, aparece también esta necesidad de tener una visión del mundo para poder explicarnos algunos fenómenos. Y el otro patrón relevante que emerge también en esa época y que hoy día nos tiene muy como complicados, tiene que ver con que las jerarquías están asociadas a un concepto del patriarcado y por lo tanto a un patrón subyacente de la supresión de lo femenino. Todas las temáticas de género hoy día yo siento que tienen un origen ahí, cuando perdimos la capacidad de relacionarnos con nuestro femenino. Estoy hablando de ambos géneros. Nosotros que hacemos mucha consultoría organizacional, vemos hoy día algunas mujeres que llegan a las organizaciones y para poder estar dentro de las organizaciones cambian hasta el tono de voz. Entonces, es un claro ejemplo de este como daño que tenemos de miles de años. Entonces, los patrones de las jerarquías, donde tenían a la cabeza originalmente algunos sacerdotes, después militares, después faraones, después reyes, y después probablemente los empresarios, probablemente si lo pensamos desde una perspectiva un poco más reciente. Todo eso fue evolucionando con esta nueva manera de observar el mundo desde el complejo de autoridad sagrada. Y todos estos patrones componen una época súper interesante que algunos autores también hablan de ella como el gran olvido, porque pareciera que se nos olvidó todo eso que ocurrió y hoy día estamos experimentando esas consecuencias. Luego está el segundo gran cambio, que fue el paso de ser agricultores a lo que a mí me gusta llamarlo la sociedad de crecimiento industrial, apelando al concepto que usa la Joanna Macy, que es una ecofilósofa que yo admiro mucho, que ha trabajado mucho en temas de ecología profunda y que yo creo que describe muy bien ese segundo gran cambio, donde pasamos de esta experiencia de asentarnos y de desarrollar civilizaciones en lugares donde fuimos creciendo, también en cantidad, a una sociedad donde descubrimos el crecimiento como fundamento de un cambio también bien fundamental, que fue que transformamos una teoría económica en una doctrina económica basada en un crecimiento infinito en un planeta que es finito. Y hoy día nos tiene al borde de nuestras capacidades, tanto a nivel individual como a nivel colectivo y a nivel ecosistémico. Entonces, cuando tú hablas de autocuidado, yo siento que es súper relevante poder realmente tomarle el peso a lo que eso significa, dado los niveles de sobrecarga que este segundo gran cambio ha ido generando en los últimos 600 años, más o menos, porque los 700 son algunos cientos de años. Este proceso comenzó por ahí, a fines de los años 1300, cuando construimos las primeras embarcaciones y logramos comercializar a gran escala. Y eso nos fue llevando después, yo diría que en los últimos 200 años, a descubrir los combustibles fósiles y basar el desarrollo de la energía del planeta en recursos que no son renovables y que hoy día también nos tienen al borde del colapso ecosistémico. Entonces, hoy día hablamos de que estamos en este tercer gran cambio, donde estamos pasando de una sociedad de crecimiento industrial que nos tiene al borde del colapso. De hecho, yo diría que están quebradas todos los ciclos fundamentales que sostienen la vida compleja sobre la Tierra. Son el ciclo del agua, el ciclo del dióxido de carbono, el ciclo del ozono, el ciclo de los suelos y el ciclo de los bosques. Que le hacemos doble clic a cada uno de esos ciclos, hoy día
vemos que están quebrados profundamente. Entonces se habla de que este tercer gran cambio es un cambio que se ve desde múltiples perspectivas. A mí me gusta mucho una perspectiva que habla de que es el cambio de una sociedad de crecimiento industrial a una sociedad que pueda sostener la vida en todas sus formas. Entonces, digamos que en ese contexto, en ese metacontexto, es que es súper interesante empezar a reflexionar sobre los temas, las temáticas que tú traes, y entender todos estos como modelos emergentes dentro de la educación que hacen sentido con este cambio donde podamos sostener la vida. Eso va a partir. No, me gustaría que como que también nos dieras como tu visión acerca de los desafíos que como sociedad humana estamos viviendo, porque todos esos cambios conllevan a desafíos, ¿no? Y en este momento, ¿cuáles son los desafíos como más destacados que nos quisieras comentar? Yo siento que son muchos, los desafíos son múltiples y en múltiples dimensiones. Creo que hoy día, como te comentaba, esas tres grandes dimensiones, la dimensión de esta como división entre nosotros y nosotros mismos. O sea, nosotros vemos el aumento, por ejemplo, en la cantidad, en las enfermedades autoinmunes, el aumento en los suicidios, que hoy día superan las muertes ¿cómo se llama?, accidentes de tránsito, que hasta hace poco eran mucho mayores. El aumento en la diversidad de enfermedades de tipo cánceres, alergias. Entonces, la verdad que desde la perspectiva individual hay todo un desafío del cual nos tenemos que empezar a hacernos cargo. A nivel grupal, a nivel social, a nivel comunitario, también vemos, por ejemplo, guerras que no terminan, diferencias profundas de polaridades y disociaciones que no tienen como aparente solución. Aumento en la manipulación psicopática que uno ve en organizaciones, en distintos estilos de liderazgo que son tremendamente fatales para las comunidades. Estoy hablando desde organizaciones hasta líderes de partidos políticos, CEOs de grandes corporaciones, etc. Entonces, a nivel comunitario también hay mucha evidencia de los desafíos que existen, y a nivel ecosistémico, ¿para qué decir?, ¿no? Colectivamente generamos profundos daños que nadie quiere, ¿no? Nadie se levanta en la mañana diciendo, lindo día para poder desestabilizar el clima, ¿no? Sin embargo, permanentemente, colectivamente, estamos desestabilizando el clima todos los días. Entonces, a nivel ecosistémico, digamos, a nivel del ecosistema mayor, también aumentan los desafíos con una urgencia que hasta hace poco no teníamos. Este gran cambio de la sociedad de crecimiento industrial a una sociedad que sostenga la vida, a diferencia de los otros dos grandes cambios. Uno ha durado miles de años y el otro ha durado cientos de años. Es un gran cambio que no puede demorar más de unas pocas décadas, porque si no, el estado de sobrecarga se va a transformar en un estado de colapso y las futuras generaciones no van a poder tener un mundo como el que nosotros tenemos hoy día. Entonces los desafíos yo los veo en estos tres niveles, y por eso la relevancia del autocuidado, por eso la relevancia del crecimiento personal, por eso la relevancia de la construcción de comunidades, en particular la construcción de comunidades de práctica y aprendizaje que pueden generar cambios, y la construcción de sistemas de influencia que puedan producir estos cambios emergentes en los sistemas mayores. Y por último, toda la temática de desafíos a nivel ecosistémico, a nivel
de cuidado de la tierra, de cómo el concepto de regeneración y el concepto de sustentabilidad, como originalmente se propuso, de no limitar a las futuras generaciones de los recursos que hoy día tenemos, son tan relevantes. Hoy día hablamos mucho de que necesitamos cambiar las narrativas con las que tenemos nuestras visiones del mundo. Tenemos que movernos del lugar de este crecimiento infinito en un planeta que es finito y empezar a construir historias de cambio, historias relevantes para que 7 generaciones más adelante puedan decir que nuestra generación fue la generación que pudo producir los cambios para conservar la vida. Sí, me quedaba pensando en esto que a veces comentas que tiene que ver con la desconexión que vivimos actualmente, ¿no? En diferentes ámbitos, en lo ambiental, en lo social, a nivel personal. Sí, yo diría que uno de los grandes problemas que se generó durante la época del gran olvido tiene relación con esa desconexión que tú dices y la necesidad urgente de no vernos como separados de nosotros mismos, no vernos como separados del otro y no vernos como separados de la naturaleza. Porque en realidad esa separación es una ilusión, ¿no? Hoy día se entiende que la mente es y la conciencia es una condición repartida entre el cerebro y nuestro cuerpo, nuestras herramientas y los contextos inmediatos, y por lo tanto yo termino donde empiezas tú, ¿no es cierto? Y yo no podría estar teniendo esta reflexión si no estuvieras tú al frente. Por lo tanto, esa percepción de separaciones es una ilusión total, es una ilusión, y a mí me gusta mucho el pensamiento que trae Charles Eisenstein, cuando dice que en realidad tenemos que pasar desde la percepción de separación a un entendimiento del interser. En realidad, somos permanentemente. No hay una separación real entre yo y yo mismo, entre yo y tú, entre yo y el mundo natural. Si no, yo no podría estar respirando, ¿no? Y de hecho, eh, gran parte de este proceso del gran cambio, como le llamamos a algunos, tiene que ver con una percepción del poder sobre a una percepción del poder con. Es decir, eh, eh, terminar con esa percepción de que tenemos cierto dominio sobre otras personas y sobre las cosas, y poder reconstruir un mundo entendiendo de que esta es solamente una crisis de percepción, que en la realidad no hay nada separado de otra cosa. Estamos cada vez más conscientes de la profunda interconexión e interrelación de todo. Y por eso es tan relevante eso, entender de que eso es una ilusión y de que quizá el gran meta desafío tiene que ver con volver al interser, a generar este entendimiento de la profunda interconexión de todos los fenómenos. Bien, Ronald, ¿y cómo es que se producen los cambios? Wow, gran pregunta. Yo diría que los cambios es lo único que es permanente. En realidad, me gustaría relatarte, yo solamente uno cambia sobre los cambios, digamos, sobre este permanente movimiento. De repente hay algunos cambios que sobrepasan o son como cambios sobre el cambio en sí mismo. Probablemente yo te diría que en mi historia hay quizás dos grandes cambios que me gustaría compartir, como para entender qué es lo que representan los cambios de verdad, ¿no? Porque en este proceso coevolutivo que tenemos los seres humanos, probablemente hay que poner atención en esos cambios que representan transformación profunda, un poco qué es lo que probablemente necesitamos
liberar, ¿no? Desde la perspectiva del aprendizaje. Yo me gustaría como relatarte brevemente dos como grandes cambios que desde el aprendizaje han representado transformaciones profundas en mi experiencia de ver el mundo. Una fue a los 18 años cuando tuve una serie de problemas asociados a una alteración del sistema nervioso autónomo que derivó en algunos problemas cardiovasculares y que me tuvo en un tratamiento durante 6 años. Fue un diagnóstico que se demoraron en comprender y por lo tanto toda la libertad que yo tenía a los 18 años, que hacía mucho deporte, como que tenía los límites muy amplios, Claro. de un minuto a otro como que desaparecieron. Entonces, esa experiencia de además experimentar como la muerte muy cerca, fue tremendamente reveladora para mí y probablemente ahora mirando para atrás fue un tremendo regalo porque me acuerdo que amanecía, me costaba mucho quedarme dormido porque tenía mucho miedo de dormirme porque no sabía si iba a despertar. Y entonces cuando despertaba en la mañana me pellizcaba, y había algunos remedios que tomaba que perdía la sensibilidad cutánea, entonces me pellizcaba para ver si estaba vivo. Y eso generó una sensibilidad sensorial probablemente muy grande, porque miraba para afuera de mi ventana, me recuerdo, y veía un árbol que tenía como muchas hojas de muchos tipos de verdes, ¿no? Y me acuerdo que agradecía por horas, así como la posibilidad de estar vivo. Uh-huh. Los 18 años no es tan común. Entonces, tengo como el recuerdo de que desarrollé una capacidad de estar muy atento al aparecer, ¿no? Como a la fenomenología, a la maravilla que representa el aparecer en cada momento. Y entendí que solo la vida puede conocer la vida y donde estamos vivos es en el momento presente. Entonces, diría que ese regalo fue algo que me acompañó, que me ha acompañado el resto de mi vida, porque tuve como la necesidad de regular como el sistema nervioso y aprendí a meditar en esa época, como una estrategia de autocuidado, probablemente, que me ha acompañado hasta hoy y me ha ayudado profundamente, no solamente después de superar como esta dificultad, que duró como unos 6 años, sino que ha profundizado probablemente la experiencia de estar en el mundo, ¿no? Como más en ese, volver a desaparecer, a esa experiencia del presente que está lleno de vida. Muchas veces vivimos en el pasado o vivimos en el futuro y no ponemos atención a lo que realmente está ocurriendo. Y yo siento que eso fue un tremendo regalo. Yo diría que si tengo que hablar de un cambio profundo que tuve en mi vida, yo creo que ese ha sido uno de esos grandes que te comenté. Y el segundo probablemente fue una experiencia que tuve, creo que por ahí por el año 2009 y 2010, cuando yo vengo del mundo de la ingeniería en construcción y me dedicaba a eso, y un día como que amanecí con un dolor, un día viernes, me recuerdo, amanecí con un dolor que no entendía muy bien, porque no era un dolor así físico, como de algo sino que era como un dolor más profundo que eso, y mirando, o sea, después, con los años entendí un concepto que algunos llaman un dolor por el mundo. El dolor por el mundo tiene que ver con que de repente hay cosas que no dejan de hacer sentido, y uno experimenta como algo más grande que uno, probablemente. Claro. Y me recuerdo que lloré todo el fin de semana y el lunes siguiente decidí empezar a transformar lo que estaba haciendo
y como que necesité como reaprender un montón de cosas que estaba haciendo desde mi perspectiva muy mal. Como con cero conciencia de ecosistémica en el desarrollo de proyectos inmobiliarios o proyectos de construcción. Y me recuerdo que ese verano fui con mis niños y con los niños de una novia que tenía en esa época, que fue un regalo para mí, la invitación para estudiar permacultura y entender los procesos como naturales. Y, y lo que ocurrió es que fue el verano del 2010, cuando estábamos en ese proceso, éramos unas 60 personas acampando en el fondo de unos grandes amigos y maestros en el Manzano, en Chile, y pasamos el terremoto del 2010, que fue un terremoto muy grande en Chile, lo pasamos allá. Y entonces experimentar la sustentabilidad y experimentar la resiliencia humana y ecosistémica en el contexto de un terremoto fue, yo diría, algo que me modificó para siempre. Sí, imagínate. Entonces, desde esa mirada, esa experiencia lo que produjo fue que tuve que integrar la temática de la sustentabilidad a todo lo que estaba haciendo. Yo me acuerdo que estaba haciendo clases en una universidad en Santiago, donde enseñaba a alumnos de arquitectura y diseño de todo el ciclo inmobiliario. Y de un minuto para otro no tuvo más sentido hacer eso, y entonces lo que hice fue agarrar todos los conceptos de los principios de la permacultura e intentar incorporarlos en el ciclo inmobiliario, y desarrollé, cambié hasta el nombre del curso, y de ser un curso de ciclo inmobiliario le empecé a introducir temáticas de cómo podemos generar rentabilidad ecológica en los ciclos inmobiliarios, lo que terminó ese semestre con una reunión con el decano que me empezó a preguntar qué es lo que estaba haciendo en los cursos. Tenía algunos alumnos revolucionados. Para mi suerte hubo una evaluación de los alumnos que me evaluaron muy bien. Ese semestre fue el profesor mejor evaluado, lo que tuvo otra consecuencia, que fue que en realidad hay una necesidad profunda de integrar temáticas de sustentabilidad y regeneración en contextos de las dimensiones transformativas del aprendizaje en los adultos. Entonces, eso tuvo una repercusión profunda en todas las cátedras que hacía en ese momento, ¿no? Y así empecé a entrar en un viaje, quise hacer un doctorado en esa época, que no había ningún doctorado que me hiciera el total sentido de lo que me estaba pasando, entonces decidí hacer un doctorado autogestionado, que comenzó el 2010, y todavía no termina. y yo creo que no va a terminar nunca, claro. Porque la posibilidad de aprender y coevolucionar con todas las posibilidades que eso trae es un regalo demasiado grande. Y entonces empecé a preguntarme qué maneras de manejar proyectos existían que no fuesen las habilidades tradicionales del manejo de proyectos, de cómo poder comunicarnos de una mejor manera. Empecé a tener una cantidad de preguntas sin fin, y lo que empezó a hacer sentido en mí fue empezar a seguir gente que me hacía sentido en el mundo. Entonces desarrollé una estrategia donde me iba una semana al mes a estudiar y volvía a trabajar, y así, y me iba a estudiar y volvía, me iba a estudiar y volvía. Y pude financiar así varios años de aprendizaje tremendo, y yo diría que el mayor aprendizaje que he tenido en mi vida ha sido en los últimos 8 años, donde he podido reaprender un montón de cosas y poder resignificar lo que tiene que ver con todos los acercamientos a la educación que yo tenía. Entonces, cómo empecé a modificar mis estrategias de entregar algo a facilitar procesos de aprendizaje en otros, que además retroalimentaban mi propia
entendimiento del mundo y de nuevos conceptos. Entonces, como la retroalimentación en tiempo real, como la capacidad de poder transformar un campo educativo en una co-creación, en un co-diseño, en un co-aprendizaje, porque me di cuenta de que aprendía muchísimo de las personas que se supone que venían a aprender de mí. Entonces, se empieza a confundir esta cosa del poder sobre hacia una estrategia de poder con las distintas posibilidades que había en esos procesos de aprendizaje. Entonces, nada, el cambio, yo siento que es así, hay metacambios dentro de un movimiento de cambio permanente, ¿no? Entonces, quizá la gran pregunta que yo sigo haciéndome es cómo generar los cambios que necesitamos hacer en contextos de la educación, que es uno de los contextos que necesita más cambios más profundos, pero por otro lado están emergiendo muchas nuevas maneras de enseñar y gente maravillosa que tiene estrategias de aprendizaje y enseñanza tremenda. Muchos ejemplos en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, en Sudamérica, en Brasil. Sudamérica siento que está en llamas y va a dar mucho que hablar en los próximos años. Sí, lo que yo me pregunto frente a todo esto, por un lado, te agradezco esto que compartías de forma personal, porque me hacía pensar en esto de cómo lo que nos impacta nos genera después una forma de resolver nuestra realidad, ¿no? Esto que vos decís de patrones que conectan, ¿no? Cómo una cosa conecta con la otra y nos va conectando así con la realidad total. Por un lado pensaba en eso, y por otro lado pensaba cuáles serían las formas de activar los procesos de empoderamiento en las personas, en este caso en los docentes, para poder generar cambios. Vos algo estabas diciendo, pero como que me gustaría profundizar un poquito en eso. Sí, yo siento que hay toda una temática, yo descubrí entre estas cosas que empecé a profundizar en los últimos años, descubrí algunas estrategias de cómo el ser humano adulto puede elaborar transformación y cuáles son las dimensiones transformativas del aprendizaje en los adultos. Yo he tenido la suerte de trabajar desde el año 2015 en el Centro de Emprendizaje en la Universidad Austral de Chile y también están saliendo en un magíster, que es un magíster maravilloso, de desarrollo a escala humana y economía ecológica. Entonces, en realidad hemos logrado hacer mucha investigación en temáticas que tienen que ver con la integración metodológica, con transferencia de algunas estrategias de manejo de proyectos para que profesores puedan compartir nuevas maneras pedagógicas en aula, en sus propios proyectos, en proyectos con alumnos, en sus propias investigaciones, etc. Y con unos resultados maravillosos. Entonces, hay varios, yo diría que hay dos conceptos en los cuales hemos basado nuestra investigación, que son los conceptos de colaboración y regeneración. Lo que tú comentas de los patrones que conectan ha sido como una pasión que he tenido en los últimos 4 o 5 años de poder entender cómo el ser humano en realidad hace sentido con niveles mayores de abstracción. Entonces muchas veces nos quedamos pegados en los modelos, en las metodologías, son muy buenas y muy necesarias. Sin embargo, nosotros aprendimos como seres humanos, evolutivamente, aprendimos a pintar, a bailar y a emitir sonidos antes que a hablar. Por lo tanto, mientras mayor el nivel de abstracción, mayor es el entendimiento humano.
desde la perspectiva neurocognitiva también hacemos sentido y entonces construimos significado. Y la construcción de significado nos permite volver a hacer sentido. Y entonces hay una circularidad muy interesante entre hacer sentido y el construir significado. Pero lo que he ido descubriendo en el tiempo es que hacemos sentido a niveles mayores de abstracción. Y por lo tanto, caer en la creencia limitante de que hay ciertas como disciplinas son más relevantes que otras para el ser humano, es un tremendo error, que ha sido el error que hemos cometido en los últimos 50 años de experiencia docente. Entonces, los patrones que conectan tienen que ver con cómo podemos generar entendimiento a un nivel masivo desde el entendimiento intuitivo a través de los patrones y cómo eso puede retroalimentar nuevas estrategias de desarrollo de modelos y metodologías. Con esto te quiero decir que el único sistema válido, o el único modelo, o el modelo más válido para un sistema humano es el sistema en sí mismo. Entonces, como que tenemos que soltar un poco esa necesidad de construir modelos y metodologías para la enseñanza, porque en realidad, mientras más podamos entender el sistema que existe en el aula, va a ser mejor la manera como nos vamos a poder relacionar con él. Entonces, dentro de las cosas que he ido como entendiendo, y este acercamiento de todo el trabajo que ha hecho Jack Messier o Steven Sterling en las dimensiones transformativas y las dimensiones transformativas del aprendizaje para adultos, desde ahí hemos ido entendiendo de que hay sistemas anidados de aprendizaje, y entonces donde tenemos que poner atención tiene que ver con llegar a un trabajo a nivel de paradigmas de entendimiento, más allá de acciones, más allá de los valores, más allá de las teorías, de nuestras ideas. Todo eso se sostiene en paradigmas que tienen que ver con la unión entre nuestras prácticas, nuestras ideas y las éticas que están detrás. Entonces, eso es lo que intentamos integrar en este curso que se llama Aprendizaje Colaborativo, que lo llevamos haciendo ya desde el año 2015, que ha representado un tremendo entendimiento para los profes que estamos como co-creando este viaje para alumnos de distintas carreras universitarias, donde trabajamos, como te decía, desde la transdisciplina, entendiendo de que mientras más perspectivas tengamos hacia el entendimiento de los fenómenos es mejor, pero además trabajando con las técnicas de la colaboración y la regeneración. La colaboración es en sí mismo un paradigma de funcionamiento, porque estamos sobreentrenados en trabajar individualmente y en competir. Entonces, abren una cantidad de potenciales infinitos que ni siquiera sabemos lo que puede llegar a ser. Y por otro lado, la regeneración tiene que ver con que, dado de como hablamos antes, a nivel individual, colectivo y ecosistémico, como de en común más al ecosistema, le aporten más al colectivo, le aporten más al desarrollo del crecimiento personal en la realización de esos proyectos. Entonces, como te comentaba, ¿cómo podemos permanentemente hacer trabajo a nivel paradigmático desde la colaboración y desde la regeneración, trabajando desde el crecimiento personal, desde la construcción de comunidades de práctica y aprendizaje y desde el entendimiento y la integración ecosistémica, intentando entregarle a los ecosistemas más de lo que extraemos de ellos? Sí, o sea que esos proyectos tienen un enfoque sistémico, regenerativo, también holístico, ¿sí?
exacto, absolutamente. Sí, o sea, el concepto de lo holístico yo diría que es tremendamente relevante, porque así como describimos este gran cambio, como el paso de una sociedad de crecimiento industrial a una sociedad que sostenga la vida, al mismo tiempo estamos pasando de ver procesos mecánicos y lineales a procesos integrales y holísticos. Entonces, el fundamento holístico en el desarrollo de proyectos, cualquiera sea el origen, es tremendamente central. Ujú. Bien, eh, muchas cosas como para reflexionar, para mirarnos y especialmente mirar hacia adentro para volver después hacia afuera, ¿no? Y conectar con toda esta realidad. Bien, me gustaría que pudieras tomar tres ideas que te parezcan más relevantes como para ir dando cierre a esto que hemos estado conversando. Bueno, tantas cosas que compartir. Diría que dentro del contexto de las estrategias de aprendizaje y dentro del contexto de cómo eh, generar comunidades de práctica, yo diría que más allá de construir redes, quizá uno de los conceptos que me gustaría como regalar es el descubrimiento que a través de comunidades de práctica y aprendizaje podemos concentrar y coevolucionar en grupos más pequeños, y yo siempre pienso, y esto lo hemos experimentado, en grupos de profesores, grupos de maestros, grupos como los mismos maestros, la misma gente que está a cargo del desarrollo de las futuras generaciones, pueda coevolucionar en comunidades pequeñas de práctica y aprendizaje, donde el compromiso sea mayor que en una estrategia de redes, ¿no es cierto? Y donde los aprendizajes se puedan compartir de tal manera de crear y coevolucionar a una velocidad mayor a la que hemos estado teniendo, siento que es un concepto que es súper relevante. Y yo altamente lo recomiendo. Hemos estado investigando en esto y hay mucha gente que ha estado investigando desde hace 30 años en esta temática, y yo siento que ahí hay un regalo que probablemente lo tenemos poco, ¿no? Eh, entonces, construir comunidades de práctica y aprendizaje es una de las cosas relevantes que tenemos que hacer en estos días. ¿Y por qué? Porque también estamos frente a tanta volatilidad, a tanta ambigüedad en los contextos que necesitamos acompañarnos, ¿no? Entonces, esto funciona como círculos de apoyo para poder también crear desde lo holístico, desde el pensamiento ecosistémico, desde la complejidad misma. Hay algo súper relevante que puede ser el segundo punto, que es que tal la ambigüedad y está la incertidumbre en este tiempo, que cualquier acción que tomemos, que cualquier decisión que llevemos a cabo, tiene consecuencias impredecibles, porque los contextos son de alta complejidad. Y eso me lleva a la segunda reflexión, que tiene que ver con que tenemos una responsabilidad ética en todo lo que hacemos, dado que las consecuencias de lo que hacemos va a tener resultados impredecibles. Eh, y bueno, y tercero, como te digo, hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero eh, probablemente confianza y humildad, porque queda tanto por descubrir, ¿no? Como no creerse el cuento de nada, sino permanentemente generándonos preguntas cada vez más profundas, y siento que lo que se viene en términos de metacambio es tremendo. Entonces, eso, como liberar la curiosidad sin límite, pero al mismo tiempo la humildad para entender de que no sabemos todo y que lo que se viene hay que co-crearlo. Eso. Bien, bien, sí. Eh,
es muy profundo y necesario que pongamos toda nuestra energía en esto como para ir conectando con nosotros y con los otros, ¿no? Así que pienso que como para comenzar a pensar en eso, es un panorama bastante completo. Así que agradezco este regalo, tu tiempo, tu experiencia personal como una forma de darnos cuenta que, bueno, que todos en algún momento estamos como sacudidos o de alguna manera llamados a pensar, a pensarnos de una forma diferente, ¿no? Y el autoconocimiento y el autocuidado tienen que estar presentes en nuestra vida. Y a veces como que no somos conscientes de eso, ¿no? Pero que es un proceso y creo que estamos transitando también el nuevo paradigma como que nos está, eh, nos está impulsando, creo. Tal cual. Muchísimas gracias, Ronald, y seguimos en contacto contigo. Me gustaría que nos comentaras las actividades que estás realizando en este momento y cómo podemos seguir en contacto contigo. Genial. Bueno, muchas gracias, mucha suerte en este proyecto precioso, que este sueño que se está haciendo realidad llegue a mucha gente. Mira, dentro de las cosas que hoy día están muy presentes, tiene que ver con el desarrollo de incubadoras de proyectos regenerativos, que estamos intencionando eso en varias partes de Sudamérica. Estoy con este proyecto de los patrones que conectan, intentando conectar paradigmas de aprendizaje y paradigmas o sea, maneras de vincular metodologías y modelos que hagan sentido. También estamos ahí construyendo la agenda para el próximo año. Ahora, luego se viene una actividad probablemente a fines de octubre en Argentina, en Uspallata y probablemente en San Luis. Intencionando también mucho trabajo con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como estrategia para los países y las organizaciones para poder incorporar temáticas de sustentabilidad profundamente en estos tiempos como de cambio. Lo más, comparto una de las plataformas por las cuales se pueden enterar de las nuevas cosas, que es circulodeapoyo.org. Y para los que se interesen en temáticas de complejidad asociada a organizaciones, también nuestra consultora funciona con www.organica, con doble C, .cl. Estamos también vamos a estar compartiendo algunas sesiones de metodología como de Dragon Dreaming y de comunicación no violenta también. Así que se pueden enterar por alguno de esos medios de lo que estamos haciendo. Eso. Muchas gracias por tu invitación, Mari Carmen, y mucha suerte con tu maravilloso proyecto. Bien, vamos a dejar esas direcciones, nosotros anotadas en esta página donde va a aparecer tu video, también van a aparecer esas direcciones para seguir conectando. Y bueno, este proyecto es compartido, este es un proyecto de todos, creo que es un sueño de todos, así que muchas gracias por estar presente y por compartir con nosotros todo esto que creo que para nuestras futuras generaciones vamos a aliviar un poco el camino, ¿no? Gracias. Buenísimo, a ti. Hasta luego.